Bueno, buenas tardes, nosotros somos estudiantes del TEC y estamos con, Arturo García. primero que nada, ¿cuál es el nombre de su empresa? Mi empresa, su nombre comercial es Planeación Óptima, Arquitectura y Construcción. ¿A qué se dedica la empresa? Somos un taller de arquitectura y hacemos, pues por la necesidad de todo, desde proyectos ambientales, urbanos, residenciales, comerciales, hasta construcción desde tapar un bache hasta obras residenciales, etcétera. Muy bien. ¿Cuántos años tiene operando? Ay, todos desde 2006 operando ya como empresa independiente. ¿En dónde es que se encuentra ubicada? Bueno, para las personas que no saben. Este edificio, lo platicábamos justo ayer, es de 2009. Desde 2009 estábamos aquí, esto era una bodega. Entonces la vida nos trajo para acá fortuitamente en 2009 y vamos a cumplir 16 años. Platicamos creo que el 15 de junio. ¿Cuál es el principal servicio o producto que ofrece? Arquitectura, servicios de arquitectura, asesoría, construcción. ¿Me podría decir, o sea, vamos a hablar de la misión y visión? Sí. ¿Cuál es la misión como empresa que tienen ustedes? Bueno, lo hicimos alguna vez formalmente hace muchos años, la verdad es que no lo tengo ahorita en la mente, pero creo que nuestra misión es hacer un trabajo de excelencia en todo lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, tratamos de dar lo mejor de nosotros para que el cliente, que es el consumidor final, no padezca nuestros errores. ¿Cuál es la visión como empresa a futuro? Ser un trampolín para nuevas generaciones que tengan un lugar donde desarrollarse, poder generar fuentes de empleo y sobre todo bienestar, no solo para nosotros de manera económica, sino para la sociedad en general. ¿Qué valores consideran como más importantes dentro de la organización de su empresa? Honestidad, primero, empatía con el de enfrente, sea de nuestro equipo, o sea el cliente, o sea un proveedor, sea quien sea, lo que buscamos aquí es hacer comunidad en todo sentido, tanto con nuestros clientes, proveedores, clientes internos, que son la gente que trabaja con nosotros, que es quien nos hace fuertes. De su departamento, ¿cómo en qué departamento se divide su empresa? Mira, también originalmente lo habíamos hecho alguna vez, sin embargo, en últimos tiempos nos hemos ido reorganizando, haciendo un grupo más compacto. Tenemos realmente 3 divisiones. La primera, que es contabilidad y finanzas. Por ejemplo, yo no me encargo de un solo peso de la empresa. Yo me los gasto, pero yo no controlo cómo entran, cómo salen, cómo se pagan los impuestos, cómo se pagan proveedores, etcétera, a menos que me den esa instrucción. Mi contador es quien se encarga de todo el tema financiero. Yo nomás me dedico a gastarme la lana y ya. Él se dedica a que no falte y que se administre de mejor manera el recurso que tenemos. El otro sería la coordinación de la obra o de los proyectos, que esa la hago yo, que distribuyo a la gente qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, y aquí lo pueden ver ahorita, la gente que tenemos es sumamente capaz, la considero mucho más capaz que yo, por eso es que me acompañan y nos hacen poder sacar el trabajo. Y yo me encargo nada más de eso, como de repartir el trabajo a quien nos apoya. Y la otra es como la ejecución, que es la obra, que esa también la coordino yo, pero en este momento tenemos muy poquita obra. Entonces haz de cuenta que lo que hacemos es que nosotros contratamos a una persona que es de nuestra confianza y él se encarga de contratar al resto de los trabajadores para no tener que lidiar los lunes en la mañana. No llegaste y otra vez vienes crudo, etcétera. Nosotros no nos metemos en eso, somos buena gente con toda la gente, pero quien trabaja y quien funciona cabe y quien no, pues no, pero nada más tengo que lidiar con uno, no con 25 personas. Okay. Básicamente ese es el esquema que tenemos. Ok. ¿Cómo se relacionan los departamentos aquí en su empresa? Mira, creo que como te dije al principio, buscamos mucha simpatía, entonces para mí es muy importante que me traten bonito, soy muy sentido
Pero eso mismo me hace pensar que a la gente, quien sea, la tenemos que tratar como a ti te gusta que te traten. Entonces tratamos de hablarnos coloquialmente, con la mejor de las formas. Los gritos aquí no caben. No digo que nunca grito, a veces me enojo y a veces grito, pero trato de no hacerlo muy frecuente. Hablamos de tratarnos con el mayor respeto posible en la mayor cantidad de Yo le voy a veces. preguntar sobre la jerarquía y el organigrama. ¿Quién ocupa el puesto más alto dentro de la empresa? Yo creo que el contador, que es el de los billetes. ¿Qué actividades realizan los directivos? Realmente no, obviamente la función de guiar y de conseguir los trabajos y eso, pero es básicamente acompañamiento en el desarrollo de los trabajos. ¿A quién le reporta a cada departamento? Nosotros, bueno, en este caso, la gente me reporta a mí y yo reporto a mi contador y el contador me vuelve a reportar a mí y yo le reporto a los clientes que nos contratan. Ahora seguiremos con lo de los recursos humanos. ¿Cómo se realiza el proceso de contratación? Hoy en día podría decirte casi feeling, que no tenemos afortunadamente mucha rotación, pero en el transcurso del tiempo de estos tantos años que tenemos, hemos hecho varias formas de hacernos de gente. Una de ellas, y la más interesante que creo que vale la pena mencionar, es que por mucho tiempo tuvimos como contratada una empresa de recursos humanos, que es una empresa que hoy se llama Factor H, creo. Entonces, haz de cuenta que lo que hacen es que ellos te ofrecen una cartera como de recursos humanos. Por ejemplo, nuestro perfil es arquitectos, jóvenes, emprendedores, bla, bla, bla. Entonces, ellos buscan a la gente y te la traen aquí contigo. Entonces, lo que hacíamos es que cada mes nos venían a evaluar, no solo al personal, sino a todos parejos para ver cómo funcionas. Entonces, funciona muy padre porque tú tienes que pagar como un extra una vez al mes para que te vengan a platicar contigo, por ejemplo, un viernes. Entonces, venía esta empresa y nos platicaba, de cuenta, nos sentábamos así como ahorita. Y oye, ¿y tú cómo te has sentido? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te gusta? Etcétera. Entonces, un ejercicio así de 10 minutos, te hace un dibujito, nos ponían, no sé, haz un dibujo de cómo te ves en un domingo por la mañana. Y todos hacíamos ese mismo dibujo. Entonces ya este cuate, psicólogo organizacional, los interpretaba y te decía, oye, aguas, por ejemplo, fulanito trae mucho estrés, necesitas hacer algo para liberarlo. De ahí fue que pusimos un tablero aquí afuera o unas barras para un chavo que trabajaba con nosotros que le gustaba el ejercicio y necesitaba liberar ese estrés y hacer ese ejercicio. Hoy las condiciones son diferentes de ese tiempo cuando les platico. Entonces no tenemos esa capacidad de poder contratar un despacho externo que nos apoye en ese sentido. Pero creo que es una práctica muy sana porque te permite conocer más a tu compañero de al lado, no solo de qué hiciste ayer, ¿no? Sino de conocerlo realmente de lo que está pasando desde adentro. Y hay una experiencia que no está tan padre, pero creo que vale la pena mencionar. En esos ejercicios tenía un muchacho que trabajaba conmigo, que duró, no sé, tal vez unos 5 o 6 años, excelente trabajador, arquitecto. Entonces, en esos ejercicios mensuales que hacíamos, se prende un foco rojo y me dice, oye, fíjate que estoy como viendo con este chavo que está pasando algo que tiene como algún desorden emocional. Entonces, ten cuidado, mejor déjalo ir, porque tu carácter y el de él no son compatibles. Y yo pues nunca había tenido un problema con él ni nada, era una persona que recibía bien instrucciones, muy trabajador y bien. Entonces empiezan a suceder cositas extrañas y termino despidiéndolo porque obró mal a mi juicio. Y total que tenemos ahí una demanda, etcétera. Peleamos durante 2 años y al final me gana.
y le tengo que indemnizar. Pero la moraleja es que durante ese pleito, durante ese juicio, vino quien en ese tiempo era su novia, arquitecto también. Bueno, no vino, fue a un juzgado a decir que nosotros maltratábamos mucho al novio y que lo tratábamos peor que a un perro y que ella escuchaba todo desde la antesala. Ahorita que llegaron pudieron ver que aquí lo menos que hay es espacio para una antesala, a menos que fuera dentro de ese refri. Y nos dijo que nos acusó pues de que nosotros maltratábamos a este muchacho que era en aquel tiempo su novio y con quien se iba a casar. Tiempo después de esa demanda, ya que le pagamos y todo, se acabó la historia, y de repente recibo una llamada de esta chica pidiéndome que si podía ir a declarar, porque este cuate que nos advirtieron, esa empresa de recursos humanos, terminó con la novia. Entonces un día en la noche se brinca a su casa y le corta el cuello y la quiso matar. Pero eso se vio desde años antes, tal vez 2, 3 años antes, desde que esa empresa asesora de RH nos dijo, cuidado, este cuate no sabe manejar sus emociones. Por eso es bien importante y creo que muchas veces malamente lo escatimamos y no le damos la importancia que tiene en conocer quién está al lado tuyo. ¿Qué requisitos solicitan para contratar personal? Los básicos, un currículum para saber quién eres, qué haces y qué te gusta, identificación, tal vez la constancia del SAT. Y creo que sí es importante pues, ver si hay química cuando te conoces, que a veces no pasa. ¿Cuántos trabajadores tienen en la empresa? En este momento somos 3 arquitectos, tu servidor y el contador. Y personal externo de otro. ¿Cuántas personas trabajan en cada departamento? Pues ahorita una en cada uno. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de cada puesto? Mira, pues ahorita como estamos distribuidos, que estamos cerrando un proyecto grande, los 3 arquitectos que me hacen favor de ayudarme están básicamente en proyecto. Ahorita estamos integrando ya toda la información final de este cierre de proyecto, pero durante los últimos 2 años estuvimos haciendo proyectos de urbanismo. Fue un solo proyecto que en realidad involucra cerca de, tal vez 30 proyectos urbanos independientes, 30 intervenciones independientes. Entonces, los arquitectos lo que hicieron durante esos últimos 2 años pues fue desarrollar esas intervenciones locales que te platico desde el diagnóstico del estado actual hasta un presupuesto completo de cada intervención. ¿Qué rutinas o actividades realizan diariamente? Mira, nosotros tenemos un horario de 9 a 6, paramos 1 hora para comer de 3 a 4 y nos vamos a las 6. Generalmente los chavos se van más tarde porque siempre hay alguien incómodo que presiona para que no se puedan ir a tiempo. Pero básicamente tratamos de llevarlo ligero. No me interesa que cumplan horas de oficina sentados en una silla. Somos bastante flexibles en el tema de que, oye, ¿sabes que hoy no puedo ir porque hubo un paro acá? O el tráfico está bien pesado. No, hombre, pues regrésate, trabajas en tu casa si es posible, ¿no? Tratamos de que así sea. Hay veces que pues, hay que estar. Pero la rutina básicamente, pues, llegas, te instalas, trabajas, haces breaks, platicamos ahí de repente, etcétera. Tratamos de hacerlo muy digerible, muy orgánico, lo más que se pueda. ¿La empresa cuenta con reglamentos manuales o internos? Sí. ¿Y cómo capacitan al nuevo personal? En este momento no lo hacemos malamente, pero tratamos de asistir a conferencias, cursos, expos, para conocer nuevos sistemas constructivos. ¿Qué actividades realiza el departamento financiero? Todo el manejo de los dineros, pago de impuestos, obligaciones como Seguro Social, Infonavit, etc. Y la gestión de los dineros, porque muchas veces te toca financiar cuando te contratan. Por ejemplo, ahorita imagínate, tenemos
8 meses esperando un pago. Entonces durante estos 8 meses que no hemos recibido ingresos, tenemos que seguir esperando de una u otra manera. Entonces el contador es el que se encarga de proveer ese recurso, que él sabrá cómo hacerlo. Obviamente son recursos propios de la empresa, pero él sabe cómo gestionarlos, cómo moverlos en el tiempo para que sea lo menos gravoso posible estos 8 meses de financiamiento que no te lo va a pagar el cliente. ¿Qué estrategias utilizan para el crecimiento financiero? El interés compuesto. O sea, en buenos tiempos, cuando tenemos buenos tiempos, gastamos como si fueran tiempos normales, y en malos tiempos nos apretamos el cinturón lo más que podemos. Eso te permite tener un colchoncito para atravesar precisamente estos, por ejemplo, 8 meses que te estoy platicando de falta de flujo. En recursos materiales, ¿qué maquinaria y equipo utilizan? La básica de construcción. Realmente no tenemos equipo mayor, tenemos herramienta y equipo menor, que son los básicos, ya sabes. El equipo de construcción: palas, carretillas, picos, herramientas neumáticas, eléctricas, demoledores, cortadoras manuales, etc. Pero eso es puro equipo menor. ¿Qué equipo se utiliza dentro de su oficina? Pues básicamente equipo de cómputo. Luego de repente hacemos maquetas y eso, por eso tenemos mesitas como esta donde tenemos reuniones, juntas, comida, maquetas, etcétera. Ahí se ve toda medio rayada de los cortes y así. Pero básicamente equipo de cómputo. ¿Cómo son las instalaciones dentro de su empresa? Me imagino que Aquí operamos. Ajá. Es muy básico. Este lugar, como te comenté al principio, era una bodega. Entonces, la verdad es que la adaptamos a las necesidades básicas, que es el tallercito aquí abajo. Antes teníamos 2 oficinas acá arriba, ahora solo hay una oficina allá, una pequeña salita de tele y relax allá arriba, y la salita de junto aquí, una cocineta con sus baños. Acá afuera tenemos un paticito donde guardamos los coches y una bodega atrás para la herramienta menor, y tenemos otra bodeguita donde guardamos madera, etcétera, como las cosas más voluminosas. Ok, ¿qué suministros creen que son indispensables para trabajar? O sea, ¿En oficina o en obra? si se pueden los dos, pues en los dos. Bueno, en oficina creo que los equipos de cómputo y una buena red. Eso te facilita mucho la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña red. Si te fijas ahí en la pared junto a ti hay como unos jacks donde te conectas. Entonces, por ejemplo, si tienes una reunión y pásame el wifi y no sé qué, pues llegas y te enchufas y ya. Y por ejemplo, nosotros, que ahorita puedes ver 2 personas trabajando ahí, hay otra más en el rincón. Por ejemplo, estamos trabajando ahorita integrando un soporte documental. Entonces, en lugar de, oye, pásame el archivo y te lo pasan en una memoria, etcétera, tenemos un servidorcito, entonces todo el mundo guardamos ahí en el servidor tu archivo. Y Edgar, cuando lo está haciendo, lo pone aquí, y si yo lo necesito puedo tener acceso a él, o si lo necesita Carmen también puede tener acceso a él. Entonces eso te facilita un chorro la vida, porque te hace la información disponible para todos en el momento. Y creo que las impresoras son una pesadilla siempre. En días pasados estuvimos imprimiendo cientos de miles de hojas y no nos damos abasto, y tenemos 1, 2, 3, 5 impresoras, 2 plotters y no sé qué. Siempre te van a fallar. Entonces trato de tener 2 en la medida de lo posible. Claro. Que también teniendo una red es más fácil porque 3 personas pueden mandar a la misma impresora y se va haciendo como el caminito de trabajo. En la obra, los suministros más importantes son los sensibles. Por ejemplo, como en un restaurante, lo más caro, que son las proteínas, son como lo que más debes cuidar. Igual en una obra tienes que cuidar los suministros de las cosas más valiosas. Por ejemplo, cuando provees el acero, todo el mundo lo que hacemos es, mándales 1 tonelada para que vayan empezando. Entonces, cuando llega la obra, generalmente, y eso es inevitable, llega el maestro y agarra una varilla y la sube a su camioneta y se la lleva porque la necesita en su casa,
o les mandaste 50 bultos de cemento y si se lleva dos a su casa no se nota. Entonces, si tú cuidas esos, por ejemplo, la ley 80-20, si tú cuidas el 20% de tus insumos, tienes un 80% de efectividad. Es decir, cuida los insumos más caros, o los que sean más deseables, aunque te metan el diente en otros. Por ejemplo, si tú cuidas el suministro de cemento, varilla y no sé, tal vez la cal, hablando por ejemplo si estás haciendo enjarres o cosas, te pueden meter la uña en la arena o en la grava y no es tan gravoso como si cada que mandas cemento se llevan dos a su casa. Ok. O por ejemplo, cuidar cuando estás haciendo movimientos de tierra, pues un check con los camiones que entran y salen, etc. Simplemente llevar un control lo más básico posible, porque lo que no se mide no se mejora. Y si tú estás midiendo todo el tiempo, ellos mismos hacen como que no, este es muy fijado y si me llevo un bulto se va a notar. Y cada que llegas y pues cuentas rápidamente y el avance contra el gasto de materiales y te puedes dar cuenta, sí. Es nada más tenerle como un poquito de interés sin decirles, estoy midiendo la cal, estoy midiendo el cemento. No, tú mismo te vas dando cuenta y vas con la experiencia dándote cuenta que es lo que pasa. Ok, ¿cómo controlan el mantenimiento de su equipo? Por ejemplo, cada que tenemos una obra, cuando terminamos y vamos a guardar el equipo, le damos mantenimiento y se guarda. Por ejemplo, las revolvedoras. Termina una obra, terminamos de usarla, le damos mantenimiento y la guardamos. No al revés, no le damos mantenimiento cuando empezamos la obra. Ok. Porque siempre que empiezas nunca jala nada. Entonces tratamos de hacerlo. Cuando ya terminaste, te cercioras de que está funcionando en orden, vibradores, etc. y luego lo guardas. Ok. En dirección, ¿qué tipos de liderazgo manejan los directivos? Bueno, que sería que... Ay, no tengo ni idea, pero trato de ser lo más orgánico posible y pues yendo por delante, no te queda de otra, no puedes pedir una cosa sin... No sé, la verdad. No sé ¿Cómo se toman llama. las decisiones más importantes dentro de esta empresa? Voy a misa primero y luego las tomo. Pero sí, en serio. ¿En serio? Sí. Ah, bueno. Pero siempre tratando de no llevarte a nadie entre las patas, ¿sabes? O sea, hay veces que tienes que tomar decisiones duras como dejar ir gente, pero las decisiones no las tomo como que, ese no me cae bien y es el primero que se va. No, sino tratando de ser como lo más justo para todos, para la empresa y para la misma persona que pudiera irse en ese momento, ¿no? O sea, sin ser como, ¿cómo se dirá? O sea, sin tratar de actuar sin sesgo, por ejemplo, en ese sentido. En el otro de cuando decides, por ejemplo, cuándo no tomar un trabajo o cuándo sí, mucho, te soy honesto y no digo que así deba ser. Muchas veces tomo esas decisiones así como que no me late tanto. Por ejemplo, hace poquito teníamos la oportunidad de colaborar con una empresa de México para hacer un manifiesto de impacto ambiental y no me sentía muy cómodo al respecto y al final decidí no tomar esa alternativa, a pesar de que era un buen trabajo, era un buen monto y todo, pero había algo que como que no me latió en el trato personal. Y luego cuando empiezo a ver los documentos había un par de restricciones que me hacían ruido y digo, oye, es que esto me preocupa. Tú de eso no te preocupes, tú nada más de aquí para acá, que era un arroyo federal. Se lo asignan a otra persona y está batallando porque ese arroyo federal está dentro del predio y no pueden sacar el compromiso porque está atorado con ese tema que no iba a estar dentro y hoy están teniendo problemas por ese tema. Entonces, en ese sentido también, no de manera muy ortodoxa, pero sí me guío un tanto por ese presentimiento sobre las personas o sobre las cosas.
por ejemplo, cuando tienen un problema dentro de cómo se comunican los trabajadores para solucionarlo. Con respeto, yo creo que esa es la base de cualquier cosa. Primero escucha y luego ya, entonces sí opina. Pero hay que conocer las versiones de todos lados, porque siempre hay cuando menos dos versiones de la misma cosa. Pero siempre que sea con respeto, creo que se puede solucionar todo. Ok. ¿Cómo supervisan, bueno, en este caso usted, cómo supervisan las actividades del personal que trabaja dentro de esta empresa? De manera directa, sí. O sea, al final, pues con los resultados, ¿no? Pero sí tienes que estar como cerquita de lo que está pasando para que estés enterado del tema. Si no estás enterado, pues no, por mucho que supervises, no tienes resultados. ¿Y qué método de trabajo utilizan como para avanzar más rápido? Del trenecito, como te decía, de las impresiones. Ajá. O sea, tratamos de hacer como una cadenita. Que partimos en 5 piezas un trabajo y tú haces la 1, tú la 2, tú la 3 y tú la 4. Entonces, ya la primera vez, a lo mejor el que está en el 4 va esperando al del 1, pero ya una vez que empieza a fluir la cadenita, creo que se van dando bien las cosas y vas conociendo más a profundidad cada cosa. ¿Cómo supervisan el avance de las obras? Pues de manera física y contra avance de obra, contra un cronograma. ¿Cómo verifican la calidad del trabajo? Visualmente. Bueno, por ejemplo, hay veces que el piso, por ejemplo, ¿cómo ves si está parejito o no? Le avientas una monedita y si va corriendo así como parejito, pues está bien. Y si va con brincos, pues está desnivelado, ¿no? Sí. O le avientas una pelotita en el centro de la pieza para ver si está hueco con un buen pegamento, ¿no? Y digo, técnicas así, por ejemplo, en el yeso, con una lamparita se lo pones a contraluz y ves si está bien pulido o no. O por ejemplo, los marcos de las puertas, que es el coco siempre, que muchas veces es imposible que te queden como a tirón y a escuadra, pero tratas de que generalmente sí sea. Obviamente te falla, pero pues checas arriba, en medio, abajo y una diagonal. A lo mejor de los 50 vanos que tienes, tomas 5 diagonales y ese ya es representativo para el resto, ¿no? O por ejemplo, tomas la puerta principal, la de la recámara principal, la del baño, es así, le pones la que queden perfectos, ¿no? Pero a lo mejor puedes permitirte un desfase o un desplome en el área de servicios o cosas así, digo, también sin ser tan severo o perfeccionista, que lo ideal es que todo esté bien, pero puedes permitirte ese margen o cierto margen cuando vas a hacer o cuando no tiene implicaciones mayores. Por ejemplo, si vas a usar puertas con chambranas, a lo mejor puedes permitirte algún descuadre en los vanos, pero si necesitas unas puertas que no tienen chambranas y que van por el paño interior del muro, pues aunque quieras, si lo aceptas así, pues vas a batallar con la carpintería. ¿Qué hacen cuando ocurre un problema en obra? Depende del problema. Pero lo primero es que no esté en riesgo la vida, ¿no? Por ejemplo, si hay un accidente, generalmente es o hay un accidente o hay un incidente con el vecino o con algún transeúnte o algún tema entre proveedores. Si es un accidente, pues que no esté en riesgo la vida y asumir responsabilidades siempre y atender el problema, ¿no? Si es un problema entre vecinos, pues también, por ejemplo, nos tocó algún caso de una obra que estábamos haciendo y vecinos de ambos lados, y estamos tirando la casa y de repente llega un vecino al lado, oiga, se cayó mi cuadro, y era un Felgueres padrísimo que se cayó y se rompió el marco. Que dice, ching, ¿en cuánto me va a salir esto? No, pues no, dígame cuánto le debo. Y el señor se sintió halagado porque hicimos frente a esa responsabilidad y ni siquiera nos lo cobró. O por ejemplo, hubo un tema también que estábamos en un colado y tapamos la calle y una señora se pone a gritarnos miles de cosas horribles porque no podía pasar a su casa y le podía dar la vuelta por nuestra calle y no pasaba nada. Y ni modo de que pares el colado, o sea, tienes que ir a conciliar con la gente. O cuando es tema de un proveedor
que no llegó, etcétera, pues hay repartes responsabilidades las que te tocan, o definitivamente cambias de proveedor y no lo vuelves a invitar, o qué sé yo, pero el chiste es resolver lo que tengas que hacer en ese momento con responsabilidad. ¿Qué elementos consideran importantes para un buen control de obra? Estar presente. ¿Cuáles consideran que son las fortalezas de la empresa? Creo que la empatía, la experiencia. Y ya por último, ¿qué metas tienen a futuro? Pues consolidarnos como taller de arquitectura, tratar de ser excelentes en nuestro quehacer, cualquiera que sea, ¿no? O sea, si estamos haciendo una casita chiquitita, que el usuario final no sienta que vive en una caja de huevo, ¿no? Que esté contento en su casita, aunque sea chiquitita. Porque si vives en una casota de 500 metros, pues que estés enamorado de tu casa y que no la padezcas todos los días cuando te levantas, que te das en el dedo chiquito en la esquina de la puerta, ¿no? O sea, tratar de hacer que se note pues que hubo intervención de un arquitecto en tu casa, por poner un ejemplo. Y, por ejemplo, en lo urbano también sucede, o en lo industrial sin duda, ¿no? Desde cómo da la vuelta un tráiler, o qué tan fácil es que entre un camión a la planta, etcétera. O sea, que en lo que sea que hagas, que se note que estuvo ahí un arquitecto, ¿no? Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por habernos dado la entrevista y, No, hombre, gracias a ustedes, un y honor. gracias por su tiempo. Espero que sirva de algo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.